Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un episodio de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Caquetá. La Comisión de la Verdad inició este 26 de agosto la ruta para la dignificación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, fenómeno conocido como falsos positivos, y el reconocimiento de responsabilidades. Villavicencio fue el lugar donde víctimas de falsos positivos de Araucas, Casanare, Caquetá, Guaviare y Meta se reunieron para dialogar e intercambiar testimonios y experiencias de resistencia. La responsabilidad de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es la de reconstruir de la forma más fiel posible lo que pasó en el conflicto armado interno, haciendo visible la verdad a partir de escuchar a diferentes actores, en especial a las víctimas, con el objetivo de avanzar en la implementación y desarrollo de los acuerdos del fin del conflicto armado firmado en noviembre del 2016, y así fortalecer mediante la no repetición la consolidación de la paz estable y duradera. ¿Y por qué hablamos de las ejecuciones extrajudiciales? Las ejecuciones extrajudiciales, popularmente llamadas falsos positivos, son una herida dolorosa para la sociedad colombiana y una huella vergonzosa en una institución que tiene como misión proteger a la ciudadanía y que debe respetar la Constitución, las leyes y las reglas de la guerra. No todo se vale en una guerra. Es por ello que en este programa hablaremos de la importancia del proceso de reconocimiento de los casos de falsos positivos, lo que significa para la sociedad, las instituciones y, por supuesto, principalmente para las víctimas. Nos acompaña en este programa de hoy Andrea Jiménez, quien pertenece al Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio, OSUR, y Laura Posada, investigadora del equipo de hallazgos de la Dirección de Conocimientos de la Comisión de la Verdad. Con ella conversaremos alrededor de algunas preguntas. Y para iniciar, queremos con esta abrir este diálogo con Andrea y Laura. Sabemos que el Caquetá tuvo un alto número de ejecuciones extrajudiciales. Se señala que fueron aproximadamente, o pues, por lo menos algunos datos, ¿no?, de 345 casos entre el 2002 y 2008. ¿Qué particularidades se evidencian en el departamento frente a las ejecuciones extrajudiciales respecto a esas condiciones políticas, culturales y sociales y de los responsables que posibilitaron estos hechos? Así que pues damos la palabra a Andrea y posteriormente a Laura para que nos ayuden con esta respuesta. Fernando, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias por este espacio, por la invitación a este diálogo. Realmente es muy importante que se lleven a cabo escenarios de reconocimiento frente a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado. Por supuesto, en el departamento del Caquetá ocurrieron hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales en la modalidad de falsos positivos. El OBSUR ha documentado hasta el momento un total de 157 víctimas contenidas en 97 casos. De esas 157 víctimas, nosotros tenemos que decir que 3 de ellas eran menores de edad, 32 de ellas eran personas entre los 18 y los 35 años, 8 de ellas estaban entre los 36 y los 45 años. La gran mayoría de las víctimas fueron hombres, como podemos analizar por las edades, hombres en edad productiva. Hubo en el departamento del Caquetá, hubo algo muy particular, y es que como este departamento ha sido estigmatizado como el corazón de la guerrilla, por supuesto, esto facilitó el encubrimiento de estos hechos,
facilitó que las fuerzas militares, que fueron quienes mayormente cometieron estas acciones, pudieran fácilmente encubrir las ejecuciones de civiles, señalándolos de ser guerrilleros, de ser extorsionistas y de ser delincuentes al servicio de grupos armados ilegales. Sabemos que la cifra que tenemos documentada hasta el momento es inferior a la que ustedes tienen, de acuerdo a la investigación que la Comisión de la Verdad ha hecho, y que aún así la cifra que ustedes tienen y la cifra que nosotros tenemos es un subregistro de lo que realmente ocurrió en el departamento del Caquetá. Hasta la fecha, hay muchas familias que por temor nunca denunciaron los hechos que ocurrieron con sus familiares, han guardado silencio. Sin embargo, después de la firma del acuerdo de paz, algunas de ellas han tenido la valentía de empezar a denunciar estos hechos mayormente, de empezar además, para quienes todavía sus familiares no han aparecido, empezar un proceso de búsqueda de sus familiares. No es fácil para ellas enfrentar todos estos hechos. El señalamiento de ser miembros de grupos guerrilleros y de grupos armados ilegales en el departamento es una de las mayores situaciones. Esta estigmatización que ha ocurrido con ellos es una de las mayores limitantes para que estas familias puedan acceder a su derecho a verdad, a justicia y por supuesto a reparación de ellas como familias y reparación al buen nombre de sus familiares, quienes hasta el momento siguen siendo delincuentes, guerrilleros o extorsionistas como fueron señalados inicialmente por el ejército. Gracias, Andrea. Bueno, Laura, por favor, ¿nos podría ayudar aquí también en esta parte de la respuesta? Vale, Fernando, muchas gracias. Bueno, pues desde la comisión también queremos como contarles un poco que estos mismos hallazgos han sido también investigados por la comisión. Nosotros desde la comisión recibimos el informe del OBSUR y evidentemente también hemos constatado algunas situaciones que se señalan en el informe, como el hecho de que muchas operaciones militares que se desarrollaron con posterioridad a la retoma de la zona de distensión tuvieron una incidencia en el incremento de las ejecuciones extrajudiciales. Hemos identificado también que particularmente han sido como 2 unidades responsables, las principales que se identifican en el Caquetá. La primera es la Brigada 12, la segunda es la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Sobre la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, pues se conoce que fue una unidad que también llegó como para hacer incidencia y hacer un fuerte control militar en esa región y en el Meta. Entonces digamos que ahí se ve un poco la relación también entre las ejecuciones extrajudiciales en otros departamentos de la región de la Orinoquía, y también hemos identificado que los casos se encuentran en un alto grado de impunidad. Como lo mencionaba Andrea, hay un subregistro muy alto de casos, a pesar de que es el segundo departamento que registra más cifras de ejecuciones extrajudiciales en la región de la Orinoquía. No existen tampoco muchos avances en términos de procesos penales que permitan, digamos, contribuir a romper un poco como este manto de impunidad que hay en la región. En este momento la JEP todavía no tiene procesado el caso de Caquetá, entonces eso también ha generado dificultades para que los comparecientes participen en versiones voluntarias y puedan hacer una ampliación en detalle de los hechos, pero pues eso es un poco, digamos, en líneas generales lo que les podemos contar desde la comisión sobre cómo fue la dinámica en el departamento del Caquetá. Gracias, Laura. Bueno, y siguiendo con Laura un poco más aquí sobre estos procesos que se vienen realizando alrededor de las ejecuciones extrajudiciales, los estudios, los análisis. Laura, quisiéramos que nos contara cómo se reconocerá la práctica de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Comisión de la Verdad. Vale, bueno, pues el reconocimiento de la Comisión de la Verdad, digamos que se dan 2 vías. Una es la vía desde el objetivo de reconocimiento que tiene la Comisión y la otra es desde el objetivo de esclarecimiento que están en el mandato de la entidad. Desde el objetivo de reconocimiento, la Comisión tiene el mandato de establecer primero el reconocimiento de las víctimas y segundo, el reconocimiento de las responsabilidades individuales. Sin embargo, en este último caso, cuando hablamos de reconocimientos de responsabilidades individuales, este es un mandato de la Comisión de promoverlo, pero no se puede hacer coercitivo ese reconocimiento.
Entonces, la comisión ha ido trabajando por las dos vías. Por un lado, estamos hablando del reconocimiento a las víctimas y el reconocimiento de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, sobre el cual la comisión viene trabajando en conversaciones con las organizaciones de derechos humanos desde hace más de un año. Estamos intentando implementar una estrategia que permita reconocer todas las dinámicas, todos los impactos y todo lo que se surge alrededor de las ejecuciones extrajudiciales como una práctica a nivel nacional, pero también con las dinámicas territoriales que ocurrieron en cada caso. Y es por eso que la comisión trazó una ruta de trabajo en la que, por un lado, se están haciendo encuentros regionales. Estos encuentros regionales están hechos bajo la división que hizo la Comisión de la Verdad en macroterritorios, y en estos están haciendo encuentros que permitan identificar un poco esas variables territoriales de las ejecuciones extrajudiciales, y es un encuentro que se realiza en conjunto con los equipos territoriales de la Comisión de la Verdad y con víctimas que vienen de los diferentes departamentos que conforman estas regiones. El primer encuentro que tuvimos fue en la Orinoquía, el segundo encuentro es en Medellín, el tercero es en Valledupar, el cuarto es en Cúcuta y el último es en Cali. Y estos van a permitir dar paso a un encuentro nacional que se va a realizar en conjunto y como la sumatoria de todos estos encuentros regionales en los que se va a hacer un reconocimiento a las víctimas. Y por otro lado están los reconocimientos de responsabilidades individuales que se están realizando para ejecutarse en Tolú, en Yopal y en Soacha. Entonces esas son como las dos vías que tiene la comisión en este momento. Gracias, Laura. Por otra parte, bueno, Andrea, en el trabajo que realiza, en la investigación realizada por OSUR y por los familiares de víctimas, ¿qué elementos se evidencian como característicos de las ejecuciones extrajudiciales y cómo son recogidas en estos espacios de reconocimiento, como el vivido en Villavicencio el pasado 26 de agosto? Bueno, Fernanda, aquí lo primero que yo quiero agregar a lo que Laura ya nos ha compartido es que efectivamente, si bien el subcaso Caquetá aún no está siendo investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro del macrocaso 3 está pendiente por abrirse la fase 2 de investigación, en la cual el departamento del Caquetá está incluido como uno de los departamentos priorizados para ser investigado dentro de lo que fueron las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, no es que no haya sido priorizado, sí fue priorizado, especialmente después del informe que el observatorio entregó a la jurisdicción, pero fue priorizado para ser investigado dentro de la fase 2 de investigación. ¿Eso qué significa? Significa que en el marco de lo que es justicia para las familias de las víctimas y para las víctimas directas, se abre una ventanita de esperanza en el marco de poder romper ese nivel de impunidad que estos casos han tenido a nivel de justicia, especialmente de justicia penal, y bueno, mayormente en justicia penal que en justicia administrativa. Frente a lo que me preguntas de qué hemos, dentro de la investigación que hemos detectado, que hemos encontrado, nosotros hemos podido ir identificando que las ejecuciones extrajudiciales han tenido diferentes fases. En el proceso está la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de encubrimiento. Dentro de la fase de planeación nos hemos encontrado con testimonios de las familias de las víctimas, donde el ejército utilizaba informantes de la región donde se generaban estas ejecuciones. En algunos casos estos informantes eran menores de edad quienes terminaban señalando a las personas que presuntamente hacían parte de grupos armados ilegales, de guerrillas específicamente, y posterior a eso el ejército retenía a estas personas y terminaba ejecutándolas o cerca de sus viviendas o lejos de sus viviendas. En algunos de los casos, bueno, ya empecé en la parte de encubrimiento, en algunos de los casos, dentro de la fase de encubrimiento, entonces, en algunas situaciones le retenían a las víctimas los documentos, esos documentos eran completamente desaparecidos, nunca se volvían a encontrar.
En otras situaciones, las víctimas eran llevadas lejos de su lugar de residencia para que el ejército tuviera la oportunidad de poder presentarlos con otro nombre diferente al que realmente les correspondía, o con algún alias, legalizando estas bajas como presuntos guerrilleros. Y eso retrasaba un poco el proceso de reconocimiento del cuerpo por parte de los familiares. Dentro de esta fase de encubrimiento, las víctimas eran dotadas de armas que les ponían en sus manos después de ejecutadas. Les ponían armas en sus manos, muchas de ellas no en la mano, que era no en la mano principal de ejecución de la persona. Muchos de ellos eran zurdos y las armas terminaban poniéndoselas en la mano derecha. En la otra mano, en algunas ocasiones les ponían una granada. Tenemos el caso de una persona que iba en moto, fue ejecutada mientras iba conduciendo moto. Sin embargo, posterior a que es ejecutada en la moto, ella cae. Este señor cae y el ejército termina implantando en una de sus manos un arma de fuego y en la otra una granada. Entonces, pues, ¿cómo se explica uno que va conduciendo una moto y al caerse, va conduciendo una moto con una granada en una mano y con un arma en la otra, y al caerse no suelta ninguna de las dos? Eso es algo que realmente no tiene ningún tipo de explicación. Dentro de esta fase de encubrimiento también nos hemos encontrado con personas que portaban uniformes nuevos, botas nuevas que ni siquiera tenían polvo de haber sido caminadas nunca, uniformes que no tenían impactos de bala, pero el cuerpo sí tenía impactos de bala. Y bueno, esto es básicamente en la fase de encubrimiento. Y en la fase en la fase de encubrimiento. Y otra de las métodos que usaban para poder facilitar el nivel de impunidad en estos hechos era cómo el ejército presentaba estas presuntas bajas en combate ante los medios de comunicación, quienes terminaban justificando que realmente eran guerrilleros, eran personas que de alguna manera merecían haber sido ejecutadas por parte del ejército, pero pues realmente cuando se da el proceso ya de inspección del cadáver por parte de medicina legal, lo que se encuentra es algo completamente diferente. Bien, Andrea y Laura, bueno, pues nos gustaría también, dentro de este diálogo que estamos sosteniendo, continuar profundizando sobre algunos aspectos. Y aquí, pues, frente a esta verdad de las ejecuciones extrajudiciales, las fuerzas militares, ¿qué deberían hacer para dignificar a las víctimas y a la sociedad, ¿no? ¿Cómo el proceso de reconocimiento ayuda a que se asuma y se enfrente, pues, todo esto que pasó y que, bueno, pues, desafortunadamente en algunos casos parece ser que continúa? Laura, por favor. Vale, Fernando. Bueno, yo creo que el mensaje principal que la comisión puede dar frente a qué deberían hacer las fuerzas militares es un llamado al reconocimiento, es un llamado a los responsables a reconocer lo que pasó con las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. La comisión siempre ha estado presta a abrir las puertas de sus equipos para hacer una escucha amplia, para hacer una escucha profunda. Y en ese sentido, creo que es el principal llamado que nosotros podemos hacer. Nosotros en realidad estamos procurando hacer un análisis de las ejecuciones extrajudiciales, no solamente desde la responsabilidad individual que llevó a que determinado militar cometiera la práctica, sino que cuáles son las causas profundas que llevaron a que esto se cometiera de manera generalizada y sistemática, y cuáles son las razones más allá del caso concreto y del caso individual que permitieron que esto ocurriera y que ocurriera desde hace tantos años, porque las ejecuciones extrajudiciales se ha constatado que no empezaron en el 2000, en el 2002, a pesar de que se incrementaron. Entonces, para la Comisión de la Verdad, el llamado principal hacia las fuerzas militares es para realizar un reconocimiento profundo de esto, porque hemos visto en el marco de nuestro trabajo de esclarecimiento y de reconocimiento que en realidad esto sí contribuye a una reconciliación nacional y a un entendimiento por parte de toda la sociedad
de por qué esto ocurrió para que no se vuelva a repetir. Ese sería el principal mensaje que enviaríamos nosotros. Gracias, Laura. Andrea, ¿qué nos podría decir al respecto, por favor? Bueno, Fernando, yo coincido con Laura. Aquí necesitamos que los miembros de las fuerzas militares que hicieron parte de esta práctica, que además de acuerdo a los testimonios recogidos y escuchados en el encuentro de la macrorregión Orinoquía, no fueron hechos aislados en cada uno de los departamentos, tuvieron muchísimas coincidencias las prácticas que ocurrieron en esta región. No son aisladas a como ocurrieron los hechos en el departamento del Huila y en otros territorios del departamento nacional. Realmente se ha podido identificar que ha sido una práctica sistemática con patrones muy similares en todo el país. Entonces, aquí se requiere realmente que haya un reconocimiento por parte de las fuerzas militares, que haya, aparte del reconocimiento de lo que ocurrió, que haya un reconocimiento de cómo, una explicación de cómo ocurrían estos hechos al interior de las fuerzas militares, que la sociedad tenga la oportunidad de conocer cómo al interior de las fuerzas militares esta práctica era aceptada, era validada, pero además de eso era muestra de incentivos por parte de los superiores que avalaban esta práctica. Y eso es importante que podamos nosotros entenderlo como sociedad, nosotros podamos conocerlo y que los militares que hicieron parte de esta práctica realmente tengan ese carácter de responsabilidad con la sociedad colombiana de reconocer estos hechos. Además, que se pueda, a partir de este reconocimiento, se pueda limpiar el buen nombre de estas personas que aún siguen siendo señaladas y que estos hechos causaron una ruptura en nuestra sociedad, pero especialmente en las familias que fueron víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. Esto se convierte realmente en crímenes de lesa humanidad que merecen ser reconocidos por parte de los responsables, pero además de eso, de los superiores de estos responsables directos. Y mientras esto no se haga, las víctimas y la sociedad en general seguiremos preguntándonos quién dio la orden. Gracias, Andrea. Laura, precisamente, bueno, hablando de los responsables, ¿habrá un reconocimiento de responsabilidades a nivel nacional? ¿Cuándo se está pensando? Bueno, y ¿cuál ha sido ese proceso que se ha estado llevando a cabo, no? Bueno, pues nosotros tenemos que contar que este proceso de reconocimiento de responsabilidades es un trabajo que también viene haciendo la comisión hace más de un año y es un proceso que la comisión ha procurado hacer con el mayor cuidado posible. Por esta razón también tenemos muchas restricciones para presentar avances sobre cómo van a ser esos reconocimientos, porque precisamente por ser reconocimientos voluntarios en los que tanto los responsables como las víctimas participan desde su deseo, digamos, interno de estar en estos encuentros, no necesariamente estos espacios van a llevar a un encuentro público porque esta decisión solamente depende de las víctimas y de los responsables. Sin embargo, lo que sí podemos contar es que la comisión ha venido trabajando tanto buscando individualmente personas que son invitadas por la comisión a realizar esos reconocimientos, como hemos recibido también muchísimas solicitudes voluntarias de participación en estos encuentros. Y precisamente lo que está haciendo la comisión es un análisis muy riguroso y muy juicioso del carácter de estos reconocimientos y de la naturaleza que tiene pues cada uno de estos según los responsables que se han presentado. Por eso, digamos, insistimos mucho en que es un proceso que la comisión ha manejado con mucho cuidado. Por el momento se van a realizar 3 encuentros, el primero es en Tolú, el otro es en Casanare, es sobre hechos ocurridos en estas regiones y otro es en Soacha. La comisión igual permanece y digamos que estamos en constante trabajo para procurar realizar encuentros de reconocimiento de responsabilidades en otras regiones, pero precisamente por ser reconocimientos voluntarios, el carácter y cómo vayan a finalizar cada uno de ellos depende de cómo vaya avanzando el proceso en el que nos encontramos, pero es algo en lo que estamos trabajando constantemente y procurando, digamos, promover eso para que ocurra de la mejor manera.
Laura, Andrea, yo creo que, bueno, ustedes nos han abierto pues, muchas reflexiones frente a esta práctica de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Que afectaron a tantas familias a lo largo y ancho del país y, por supuesto, al departamento del Caquetá. Para terminar, quisiéramos saber cuáles reconocen ustedes que son los impactos más profundos de esta práctica en las familias y en la sociedad. Andrea, por favor, ¿nos podría iniciar con esta respuesta? Sí, Fernando, yo quisiera comentarte que nosotros desde el Observatorio del Trabajo que hemos venido haciendo con las familias de las víctimas, hemos logrado reconocer que para ellas quedan muchas preguntas en el aire sin respuesta. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento alrededor de los familiares. Se generaron daños en los roles de cada familia. Generalmente las víctimas de estos hechos fueron hombres quienes llevaban el sustento a su familia. Entonces, en esta situación, las mujeres tuvieron que empezar a asumir otros roles diferentes, como el sostenimiento de su familia, en muchos casos de sus propios hijos, o en algunas situaciones de los nietos, cuando las víctimas eran sus hijos. Estas mujeres tuvieron que empezar a resignificar muchas cosas en sus vidas, como por ejemplo fechas especiales, navidades, cumpleaños, incluso celebraciones del Día de la Madre cuando las víctimas eran los hijos, y en muchos de los casos han tenido que resignificar el valor de su propia vida frente a estos hechos ocurridos. A nivel de la sociedad, podemos decir que esta ha sido una práctica que sigue siendo invisibilizada, realmente no ha sido reconocida por la sociedad. Tenemos una sociedad sin memoria que termina siendo cómplice de estos hechos. Por parte de la sociedad, el dolor que han vivido estas familias se ha quedado solamente en ellas. Necesitamos que la sociedad empiece a conocerlos, empiece a darse cuenta de lo que ocurría, de lo que sucedía, y que son hechos que, aunque ocurrieron históricamente, nosotros hemos documentado casos desde los años 80, sabemos que venían desde antes, pero que el auge fue entre los años 2002 y 2010, es una práctica que aún sigue ocurriendo en el país. En estos hechos, realmente nosotros hemos documentado la gran mayoría de los casos cometidos por parte del ejército, pero también aquí es importante reconocer que en algunas situaciones estaban involucrados también gobiernos locales, alcaldías locales de algunos departamentos, de algunos municipios. Estaba involucrado en algunos hechos, en algunas circunstancias, la policía. En algunos de los territorios, el ejército actuaba en connivencia o en alianza con las AUC, con grupos de estructuras paramilitares, en algunas situaciones con las Águilas Negras o delincuencia común. Entonces es importante que la sociedad también empiece a reconocerlos para mitigar estos impactos que ha generado en las familias y en la misma sociedad. Gracias, Andrea. Laura. Bueno, pues yo creo que hablar de los impactos que estos hechos han tenido nos dan para un programa completo, pero creo que podríamos como abordarlo, yo creo que desde 3 puntos. El primero son los impactos individuales, el otro son los impactos colectivos, y los otros son lo que la comisión ha tratado y ha impulsado mucho como de posicionar también un poco, y es el tema de los afrontamientos de las víctimas. En ese sentido, pues creo que, como lo mencionaba Andrea, principalmente lo que son los impactos individuales, y en el encuentro de víctimas de Orinoquía pudimos escuchar desde la voz de las víctimas mucho de eso. Encontramos por un lado problemas y unos impactos que afectan la salud física de las víctimas, pero también impactos que afectan la salud mental de cada una de ellas. Lo que decía Andrea sobre que la mayoría de víctimas directas fueron hombres, creo que es muy diciente de que por lo menos en el encuentro nos veíamos una situación muy particular, y es que la mayoría de familiares que estuvieron asistiendo al evento son mujeres.
y el hecho de que la mayoría sean mujeres, pues también les ha implicado otra serie de impactos que están relacionados y que, digamos, se incrementan mucho más en razón de su género. Entonces, esta es otra cosa que también se ha identificado y por otro lado, se encuentran todos los impactos colectivos que tienen que ver con la ruptura del tejido social, con la ruptura del tejido familiar de las víctimas y también por cómo son considerados estos hechos en la sociedad, porque si bien hemos visto que en los años recientes se suma cada vez más una cadena de afectos y de solidaridad por parte de la sociedad con las víctimas y hemos visto cómo digamos, se ha posicionado mucho el tema y ya no solamente están hablando de esto las víctimas o las organizaciones o algunas instituciones del Estado, pues de todas maneras también las víctimas se han visto en una situación de profunda estigmatización, no solamente por señalar como guerrilleros a sus familiares, sino también por ser ellas mismas consideradas como personas a las que les invalidan sus denuncias y a las que les invalidan las afectaciones que han recibido sobre estos hechos. Entonces creo que también es muy importante resaltar eso porque, digamos, en conjunto con esto hemos visto también todo el tema de los afrontamientos de las víctimas y para nosotros también es muy importante resaltar como ese papel que han tenido las víctimas en la lucha por reivindicar y por buscar la verdad de estos hechos, tanto en los escenarios judiciales como no judiciales. Y creo que a través de esto hemos visto cómo se tejen cadenas de afectos, cadenas de solidaridad y también muchos colectivos de víctimas, de madres, de organizaciones sociales, que creo que de todas maneras es un punto muy importante a resaltar, digamos, en este proceso que han hecho las mismas víctimas del afrontamiento de los hechos. Y para nosotros también siempre ha sido muy importante hacer un reconocimiento sobre eso. Andrea y Laura, pues muchas gracias. Y aquí pues manifestar que en definitiva el reconocimiento es una forma de luchar contra la negación histórica. Aún hoy hay quienes niegan que las ejecuciones extrajudiciales sean una realidad o considera que quienes murieron eran bajas justificadas, como se le denomina por algunos actores, ¿no? Otros consideran que no se trata de un hecho de dimensiones tan graves, sino de casos aislados o esporádicos. Para la Comisión de la Verdad, los hechos ocurridos constituyen una falta ética grave en una institución del Estado que debe regirse por los más exigentes estándares de respeto a los derechos humanos, de tal forma que nosotros desde la Comisión de la Verdad pues lamentamos que exista una alta impunidad en instancias judiciales, tanto castrense como ordinarias, y bueno, pues sobre todo lo que atañe con altos mandos militares. Hasta un próximo programa. Muchas gracias.